Bienvenidos a esta presentación infográfica sobre el pensamiento económico explorado a través de su historia. Les habla Jonathan Vela, estudiante de primer semestre de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Este trabajo es parte del desarrollo del pensum académico de la asignatura Economía Política. Aquí, veremos cómo el tiempo ha sido fundamental en la evolución del hombre y de todo lo que lo rodea. La economía, no ajena a ser objeto de cambios, ha experimentado transformaciones profundas a lo largo de la historia, reflejando los cambios sociales, políticos y tecnológicos de cada época. De la mano de grandes pensadores y eventos clave, han surgido corrientes económicas que han moldeado nuestro entendimiento del mundo y han influido en la forma en que vivimos hoy. Empezaremos entonces, con la fisiocracia, que surgió en Francia a mediados del siglo XVIII y se le considera la primera doctrina económica de la historia. Esta corriente de la economía se basaba en la agricultura, pues los fisiócratas, sus seguidores, creían que la tierra era la única fuente de riqueza, también, porque la economía debía seguir las leyes propias de la naturaleza, sin intervención del Estado, considerando a la propiedad privada como un derecho fundamental. Introdujo el concepto de producto neto, entendiendo a este como el excedente que se obtenía de la agricultura después de deducir los costos de producción. Este excedente era la base de la sociedad por la cual se sustentaba toda su actividad económica. Los principales representantes de la fisiocracia fueron François Quesnay, quien era un médico cirujano, economista y filósofo. Se le considera ser el padre de esta corriente económica. Y el barón de Laude, Henri-Robert Jacques Turgot, fue estudiante eclesiástico y luego una gran figura política al ser el ministro principal de Francia, economista, escritor y funcionario francés. Fue discípulo de François Quesnay. Luego encontramos al pensamiento del mercantilismo, que se desarrolla en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Este es el comercio de bienes enfocado a generar riqueza, caracterizado por considerar necesaria la intervención del Estado en la economía. Por tanto, este era quien debía proteger y promover la industria local a través de subsidios y restricciones a las importaciones, introduciendo con ello el concepto del saldo positivo. Este debía ser el resultado de la balanza comercial, donde el comercio exterior debía generar siempre una ganancia que permitiera acumular riqueza, siendo proporcional la idea de que una nación es rica según la cantidad de metales preciosos tuviera. Al final, supusieron que en el ámbito nacional debería ocurrir lo mismo que en el personal, pues los individuos se hacían ricos atesorando dinero. Algunos de los exponentes de este pensamiento son Jean-Baptiste, quien desde su posición como ministro de Finanzas de Francia, implementó políticas para fomentar la industria y el comercio francés, tales como el proteccionismo, regulaciones para controlar la producción, calidad y precios de las mercancías. Antonio Serra, jurista y economista italiano, estudió Derecho Civil y Canónico, Filosofía y Teología, formó parte del Tribunal de la Moneda en Nápoles como asesor, miembro del Consejo de Comercio, y consultor del gobierno en materia económica. Desde su posición y con su conocimiento, defendió la teoría de la balanza comercial, la importancia del comercio, la regulación estatal, y el control de la moneda. Thomas Moon, economista inglés que defendió la idea de que la riqueza de una nación se mide por su acumulación de riqueza. En contraste con el mercantilismo, encontramos la escuela clásica que se desarrolló en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Este pensamiento creía en el libre mercado como el sistema más eficiente de asignación de recursos escasos, atribuyéndole cierto paralelismo con el funcionamiento de la naturaleza para el mercado ser considerado libre. Rechazaba la intervención del Estado para alcanzar la regulación del mercado, consideraba entonces que la oferta y la demanda es la que determina los precios en el mercado, y en esa interacción espontánea y eficiente entre los agentes económicos, compradores y vendedores, es que de forma natural se alcanza el equilibrio. Introdujo la teoría del valor-trabajo, donde el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de tiempo y esfuerzo empleado para producirlo. Sus máximos exponentes son Adam Smith, un economista, filósofo, literato, doctor en leyes y escritor, considerado el padre de la economía moderna, por sus grandes aportes no solo económicos. También desde la filosofía aportó conceptos de moral y la política. David Ricardo, aunque no obtuvo un título universitario formal,
pues siendo estudiante de la Universidad de Londres y posteriormente de la Universidad de Edimburgo, abandonó la colegiatura para ser un estudioso autodidacta. Por su interés en la economía y las finanzas desde temprana edad, llegó a obtener títulos honoríficos como doctor en leyes por la Universidad de Glasgow, y a ser miembro de la Royal Society en 1819. Posteriormente, como una evolución de la corriente clásica aparece el pensamiento neoclásico, que, conservando gran parte de sus conceptos, difiere básicamente en el análisis de la conducta económica individual, esto es, en analizar cómo las personas toman decisiones económicas que afectan en su bienestar y satisfacción, asimismo, cómo interactúan entre sí en el mercado, haciendo su enfoque en dicha relación entre los agentes económicos, creando mercados competitivos, estableciendo así los precios y asignando los recursos. Aquí, se reemplaza la teoría del valor trabajo, por la de valor subjetivo, considerando como el valor de los bienes y servicios está determinado por su utilidad o por la satisfacción subjetiva que ofrecen estos a los consumidores. Incorporando la teoría de la utilidad marginal, tenemos como pioneros de este pensamiento económico, a William Stanley y Alfred Marshall, que sentaron la base para que pensadores como Karl Menger y Leon Walras, de la escuela austriaca y lausana respectivamente, impulsaran sus aportes sobre la economía neoclásica y moderna, muy distante y como respuesta de contraria posición, en el siglo XIX aparece el modelo económico marxista, teniendo lugar en Alemania, Francia y Reino Unido. Esta corriente considera los modelos del momento como capitalistas que permiten, por un lado, la acumulación de capital y poder en unos pocos, y por otro, propicia la explotación del proletariado. Este pensamiento económico propone un cambio en el sistema, en lugar de la propiedad burguesa y el libre mercado, busca una alternativa que elimine estas estructuras en favor de un enfoque económico más equitativo. Su ideología hace eco y se crean tensiones entre las clases sociales por hacerse con el control de los medios de producción. El fin era abolir la propiedad privada de los medios de producción y que estos sean controlados por la comunidad, para que se tenga una economía central planificada, y finalmente, distribuir la riqueza de manera igualitaria entre todos los miembros de la sociedad. Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío, y Friedrich Engels, empresario industrial quien en público era un aplicado aprendiz de negocios, que iba de copas, cantaba en un coro, nadaba a la perfección, practicaba esgrima y equitación, amante del champán que disfrutaba de la cacería de zorros, un crítico literario y un distinguido caballero victoriano, que amasaba su fortuna en el mercado de valores, pero en privado, leía textos liberales y revolucionarios, y escribía artículos periodísticos bajo el alias de Friedrich Oswald. Estos dos alemanes que en conjunto desarrollaron la teoría marxista, se conocieron en 1844 en París, Francia, y es cuando comienzan a redactar sus artículos y libros. Engels es quien ayuda a financiar a Marx en sus investigaciones y a publicar sus obras. En respuesta a este modelo económico, reaparece el economista Karl Menger, quien a finales del siglo VI promueve la escuela económica que lleva el nombre de su país de origen, la escuela austriaca, en compañía de von Bawerk. Hayek y Mises desarrollaron teorías sobre la acción humana, los ciclos económicos y la importancia del conocimiento disperso. Esta corriente aboga por los mercados libres como el mejor mecanismo de coordinación económica y enfatiza el individualismo metodológico y la subjetividad del valor. Por su parte, la escuela keynesiana, liderada por John Maynard Keynes desde la Universidad de Cambridge, en 1930, propone que los gobiernos deben intervenir activamente en la economía para estimular la demanda y salir de las recesiones. A diferencia de la visión clásica que prioriza los mercados libres, los keynesianos argumentan que los mercados pueden fallar y que la demanda insuficiente puede causar desempleo masivo. También en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, en 1930, la Escuela de Chicago defiende el libre mercado y una mínima intervención estatal. Originada en la Universidad de Chicago, esta corriente económica, liderada por Milton Friedman y George Stigler, promueve la estabilidad monetaria, la desregulación y la reducción del gasto público. Economistas como Gary Becker ampliaron su enfoque a temas como la discriminación y el capital humano. Escuela institucionalista,
Surge en Francia entre 1890 y 1950, destaca cómo las instituciones sociales, políticas y económicas, configuran el comportamiento económico, si bien, el contexto social y cultural es crucial para comprender el funcionamiento del mercado, en últimas la intervención de las instituciones influyen profundamente en las decisiones económicas, puesto que, las decisiones económicas no se toman en un vacío, sino que están influenciadas por el contexto institucional y social. El neoliberalismo, no solo es una corriente política, también es una corriente económica que defiende la libertad de los mercados y minimiza la intervención del Estado. Impulsado por figuras como Milton Friedman y Friedrich Hayek, promueve la privatización, desregulación y apertura comercial. Su objetivo es que los mercados, sin restricciones, sean los que regulen la economía. Algunos de los eventos y momentos clave que marcaron el surgimiento y la expansión de la economía neoliberal incluyen la elección de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido en 1979, la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos en 1980, la implementación de políticas neoliberales en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, la creación del Consenso de Washington en 1989, que estableció un conjunto de políticas económicas neoliberales para América Latina y otros países en desarrollo. Desde entonces, la economía neoliberal se ha extendido a muchos otros países y ha influido en la globalización económica y la política económica internacional. En 1980 o 1990, en América Latina surge la economía solidaria. Esta se desarrolló como una respuesta a la crisis económica y social que afectaba a la región en ese momento, buscándonos promover un modelo económico más justo, equitativo y sostenible, basado en la solidaridad, la cooperación y la participación comunitaria. Es un modelo económico, social y político que se basa en la solidaridad, la equidad, la cooperación y la participación. También se caracteriza porque la propiedad y trabajo es colectivo entre sus integrantes. Tiene una administración democrática, las entidades son sin ánimo de lucro y busca satisfacer más que intereses, necesidades de los mismos asociados y del público en general. Considero que Colombia necesita una economía basada en aquella en el que el gasto público sea reducido, pues la mayor parte se va en corrupción y burocracia. No estamos en una nación que sepa administrar sus recursos. Con la intervención mínima del Estado, más enfocado en los empleos dignos, en la garantía del trabajador, y para que a su vez sea competitivo se necesita, primero, bajar la regulación y segundo, permitir la apertura comercial. Muchas escuelas o corrientes aquí tratadas aportan a este concepto, sin embargo, me quedo con el concepto de la Escuela de Chicago. Hasta aquí, podemos concluir las corrientes económicas. Muchas gracias por su atención.